No es el mundo el que se rompe, es tu mente aprendiendo a mirar. La historia continúa con un vehículo con lunas polarizadas ingresando en Middleton. La ciudad se ha vuelto un completo caos, y desde todos lados se realizan llamadas a la policía y al FBI. Los ciudadanos reportan a sus empleadores, a sus vecinos, a sus padres, madres, hermanos, hijos. Los teléfonos no dejan de sonar. Dentro de la oficina de John, la situación no es distinta. La recepcionista no se da abasto con todas las llamadas que entran. Mientras tanto, el jefe de John le explica que, debido al repentino aumento en las llamadas a la línea de denuncias, está siendo enviado de nuevo al campo. El jefe continúa, señalando el extraño patrón. Maridos denunciando a esposas, vecinos a vecinos, niños a padres. Como si el problema estuviese en el aire mismo. El marciano, por su parte, comenta cómo se forman fracturas invisibles, crecen y se profundizan. El espacio entre significados se estira, los mundos se ensanchan y la realidad del consenso se está fragmentando. El jefe se vuelve y le pregunta a John si lo está escuchando, pero John permanece en silencio. En su mente, las paredes a su alrededor sollozan suavemente y comienzan a sangrar. En la mente de Jones, la comida frente a él se transforma. Las tiras de pollo se convierten en criaturas vivas, sus cuerpos barbudos y temblorosos, gritando por misericordia. Suplica no ser comida, describiendo el sufrimiento soportado en vida, viviendo en la suciedad. El jefe sigue hablando, diciendo que probablemente sea una tontería, pero alguien tiene que acercarse lo suficiente para verificarlo. Y ese alguien es Jones. John responde que estaba pensando en irse a casa temprano, mientras que el marciano identifica en él señales inconfundibles de sobreexposición a la antivida. La comida vuelve a hablarle, haciéndole imaginar los cuerpos de los animales colgados boca abajo por los pies, cuchillas relampagueando a través de cientos de cuellos por minuto, su vida siendo drenada y escaldada por agua hirviendo hasta que las plumas se caen. El jefe estalla de frustración, exigiendo saber qué demonios le ha pasado. Enumera los cambios: llegar tarde, irse temprano, quejas sobre la higiene personal, y pregunta qué pasó con su agente más condecorado. Desde que volvió, se ha estado preguntando si este siquiera es el mismo hombre. John admite que está teniendo problemas personales. La comida se fractura de nuevo en visiones de sufrimiento, cuerpos cortados en tiras, cubiertos de harina y condimentos, luego sumergidos en un infierno de fritura profunda, y el marciano advierte que el ambiente es perjudicial para él en su condición actual. Sin embargo, el jefe desestima la confesión de John, le dice que llore un río, y que ese trabajo es duro para las relaciones. Pero todos allí han pasado por lo mismo. Él se ha divorciado 3 veces, pero nunca dejó que eso afectara al trabajo, señalando su propio puesto como prueba. Agrega que no le importa si la familia de Jones se está desmoronando y le ordena que ordene su cabeza. Ese trabajo importa y le exige concentración. El marciano interviene otra vez, instando a John a que se vaya. Pero John responde con cortesía, agradeciendo la charla motivacional y prometiendo ocuparse de las denuncias de inmediato. Luego, en otro lugar, el marciano continúa el diagnóstico, señalando que los síntomas de la sobreexposición a la antivida están aumentando. Jones solo pide otra bebida. Se encuentra en un bar, fumando cigarrillos sin parar. El ambiente está cargado, casi irrespirable. El marciano continúa con su diagnóstico: falta de aire, una certeza nauseabunda de haberlo arruinado todo. John observa el lugar. No recuerda cuándo fue la última vez que le dejaron fumar dentro del local. Además, las ventanas están cubiertas para que puedas beber antes del mediodía sin culpa. John finalmente responde que está bien, que solo tiene sed. El marciano sugiere buscar ayuda, pero John no le hace caso. En vez de eso piensa: estamos rodeados de ilusiones. Las ficciones que mantenemos, conscientemente o no, para atravesar el día. El marciano comenta que el mundo humano es una hermosa ilusión. John responde en voz alta que sí, que es hermosa. La mujer que está sentada a su lado agradece el comentario y le responde que él no se ve tan mal. John se disculpa, aclara que pensó otra cosa y dice que está casado, mientras reflexiona. ¿Por qué somos tan ciegos a la belleza de nuestra vida cotidiana? ¿Fuimos hechos así o nos volvimos así? Mientras tanto, en su casa, Bridget se acerca a Tyler y le pregunta si todo está bien. Tyler juega con sus muñecos de plastilina y no responde nada. Bridget se despide y le dice que lo ama. Por su parte, John continúa pensando: mi vida de antes pudo haber sido un sueño, pero fue hermosa. En el bar cierro los ojos, tratando de volver allí, de volver a esa ilusión onírica llamada hogar.
Si pudiera volver, no los abriría nunca más. Pero todo lo que veo es oscuridad y las geometrías extrañas que obtienes al cerrar los ojos. ¿Ves? Las ilusiones son importantes. Están ahí para protegernos de cosas que no se supone que veamos. Cosas que pueden hacernos daño. No muy lejos de ahí, a las afueras del motel, un hombre y una mujer causan estragos. Al parecer están buscando algo. John continúa bebiendo y fumando, y sus pensamientos no se detienen. Es mejor no mirar demasiado de cerca lo que hay detrás del telón. Quiero decir, debe de haber algo ominoso ahí detrás. El marciano continúa con sus advertencias. La evitación, el aislamiento, la disociación son estrategias de afrontamiento ineficaces ante una sobrecarga antivida. Advierte que el colapso personal continuado tendrá consecuencias más amplias. John insiste. Él no está evitando nada. Le dijo la verdad a Bridget. Ha intentado explicarle una y otra vez. Ella piensa que está loco. No consigue que tenga sentido. Siente que algo siempre se interpone entre ellos, cambiando las palabras antes de que le lleguen. El marciano murmura que es obra del White Martian, del marciano blanco. John solo golpea la barra y pide que le sigan sirviendo. 8 copas después, John siente el zumbido verde, persistente, como un tubo fluorescente que no se apaga. El marciano comenta que es el metabolismo marciano, lo único que lo mantiene en pie. John estalla. Eso no lo sostiene, le voló la vida. El marciano replica que se la salvó. John no está tan seguro de eso. Se pregunta por qué estaba en aquella cafetería en primer lugar. No logra recordarlo. El marciano responde que es inútil discutir con él. Menciona la amenaza del marciano blanco. John pierde la paciencia y le grita que el único marciano causándole problemas es él, que lo deje en paz, aunque sea una noche. Una sola noche, sin ese golpeteo constante en su cabeza. Al ver que se ha pasado de copas y está causando problemas, el portero le exige que se vaya. Mientras lo hace, John piensa. El portero se acerca tanto que percibo que su padre separado morirá de repente por un defecto cerebral irreparable en 2 semanas y 3 días. Hakim. El nombre del portero es Hakim. Siempre quiso arreglar las cosas, pero nunca se decidió. No se le ocurrió que el tiempo podría ser limitado. John responde que no puede emborracharse con intoxicantes humanos gracias al metabolismo marciano, pero el portero igual lo echa. Ya fuera, John piensa en decirle algo. Quiere decírselo, pero no sabe qué palabras usar. Así que solamente se marcha. Mientras vomita, la voz del marciano insiste. No puede dejarlo. Advierte que el aislamiento solo empeora las cosas, acelera el declive, que la antivida se propaga cuando falta el contacto humano. John estalla. Le dice que él ni siquiera es humano y que no se está aislando. Va a ver a Bridget y a Tyler, va a intentarlo otra vez. Pero necesita hacerlo solo. Necesita estar solo para eso. El marciano responde que juntos son fuertes, separados son débiles, vulnerables, incompletos. John lo encara. Si está tan seguro de que el marciano blanco anda suelto, que vaya a buscarlo. Lo único que pide es una noche de tiempo de calidad con su familia. Una noche normal. El marciano acepta. Define ese tiempo juntos como un tratamiento aprobado para la sobredosis de antivida. Se irá por su cuenta. Poco después, John llega a su casa, mientras piensa. A pesar de los kilómetros de distancia, el marciano está en mi mente. Mientras yo reúno el valor, él ha estado investigando. Aunque parece más turismo que otra cosa. Arruinó la ensoñación ardiente de una ama de casa infeliz y pasó un tiempo hurgando en las mentiras de un hombre que maneja 3 familias secretas, todas en Middleton. ¿Cómo hace para llevar la cuenta? Ahora está visitando a un hombre en el corredor de la muerte. Él. Concéntrate, John. Concéntrate en lo que importa. Siempre he sido hábil disociándome. Últimamente he descubierto que, si me concentro, puedo silenciarlo por completo durante un rato. Beneficios de la actualización de la conciencia, supongo. Finalmente, apaga su cigarrillo y llama a la puerta. Bridget la abre y exclama que no le avisó que iría. Él se disculpa. Dice que cree que lo olvidó. Bridget responde que está bien, que simplemente no lo esperaba. John pregunta si puede pasar. Bridget suspira, se aparta y le dice que se quite los pantalones. Luego añade que también los zapatos y los calcetines. John entra. La ropa queda tirada. Mientras el agua corre en el baño y el vapor sube, la noche del marciano continúa entre discotecas y música a todo volumen. Luego, en la lavandería, Bridget cuelga la ropa y le ofrece un cigarrillo. John dice que está intentando dejarlo. Ella responde que le parece bien,
que lo dice en serio. John asiente, reconoce que lo sabe. Mientras tanto, en otro lado, alguien saca algo que se explica que no es una pistola y grita: «Te tenemos rodeado. Sal con tus apéndices, antropomorfizados y abstractamente conceptualizados. ¡Arriba!». En casa de John, Bridget, rodeada de humo, le pregunta de qué quería hablar. Él responde que no lo sabe, que solo quería hablar. Ella le recuerda que ya lo han hecho muchas veces, que han hablado largo y tendido, y que él ha culpado a los marcianos de todos sus problemas. John le aclara que no son realmente marcianos, que así es como se llaman a sí mismos. Bridget se acerca, lo toca, le pide que se escuche, le pregunta si no se da cuenta de que no está bien. En otro lugar, la voz continúa con su amenaza contra el marciano. Le dice que puede verlo, sea lo que él sea, y lo acusa de haber entrado ilegalmente en el país, y quizá de haber violado las leyes de la física. El marciano responde descomponiendo la acusación en conceptos: país, concepto, constelación, territorio, gobierno, comunidad imaginada, líneas en la mente. La voz replica con furia que no hay nada imaginario en los Estados Unidos de América, y se identificó como parte de The Agency, la agencia, ordenándole que se entregue. El marciano descarta cada afirmación como absurda, irrelevante y ofensiva, afirmando que la fuerza física será inútil, pero el arma se dispara, y el marciano entra en pánico. En casa de John, él y Bridget se abrazan. John le dice que los extraña a los dos, profundamente. Bridget responde que ellos también lo extrañan. John pregunta si puede ver a Tyler. Bridget duda, dice que cree que es una mala idea. John acepta sin discutir. En otro lugar, la persona que ataca al marciano continúa disparando sin parar, afirmando que eso no es un arma. Dice que es la idea de un arma, la idea de América. La describe como algo sagrado y terrible a la vez, peligroso, sexy, poderoso, destructor. La cosa que crea estrellas de cine y viudas, que mata tanto al mal como a la inocencia, que protege y destruye al mismo tiempo. En medio del caos visual y los disparos, concluye que todas las contradicciones se unifican en el arma. En casa de John, Bridget pregunta si él está allí ahora, el hombrecito verde. John responde que normalmente es tan grande como un gorila, pero que no, que esta noche no está. Dice que le dio la noche libre, o que fue al revés, que no está seguro. Bridget lo pone a prueba. Si puede leer mentes, que lo demuestre. Le pregunta en qué está pensando ahora mismo. John responde que está pensando en queso. Bridget descarta la prueba. Eso no cuenta. Ella siempre está pensando en queso. En otro lugar, el atacante del marciano proclama que ese es el arma que mató a Lincoln y a Kennedy, que asesinó a Martin Luther King y a Dillinger, que ganó la Segunda Guerra Mundial y conquistó el oeste. Afirma que ha matado a más niños que el cólera. El marciano contraataca y se lanza contra él, mofándose de los agentes ignorantes e inconscientes del marciano blanco. Describe el hedor compuesto de paranoia, opio, napalm y noticias sensacionalistas. Habla de mentes en blanco y negro reforzadas por la creencia, llenas de martillos con estrellas y carrozas fúnebres infinitas, expulsando paranoia. Mientras el enfrentamiento continúa, lanza un grito desesperado hacia John. Están siendo atacados. En casa de John, Bridget le confiesa que está preocupada. John dice que lo sabe, y que él también está preocupado por sí mismo. Bridget le pregunta por qué no quiere ver a alguien, buscar ayuda. John responde que ese es justamente el problema. Él ya está viendo a alguien, refiriéndose al marciano. En otro lugar, el marciano intenta huir, luego de haber derribado a su atacante, y grita el nombre de John, pero sin recibir respuesta, mientras un francotirador le apunta con un rifle de largo alcance. En casa de John, Bridget lo mira con miedo y le pide honestidad. Le pregunta si es seguro estar cerca de él. John responde que no es seguro estar cerca de él. En otro lado, el marciano cae. El disparo lo ha alcanzado. Uno de los hombres que le tendieron la emboscada ordena contenerlo ahora mismo. La mujer detrás de él responde que llamará a los pesos pesados. De pronto, una imagen de alguien parecido al tío Sam se muestra, portando un lápiz en la mano, y se lee un mensaje que dice: «Quiero que te unas a la agencia. ¿Amas a tu país? ¿Eres bueno siguiendo órdenes? ¿Quieres proteger a tus semejantes de ideas alienígenas peligrosas? Puedes hacerlo. Ahora mismo. Toma un bolígrafo, lápiz o marcador y une los puntos para crear una prisión inescapable para este invasor incorpóreo. El cuerpo del marciano yace en el suelo, rodeado de una serie de puntos que debemos conectar nosotros mismos. La mujer, delante de él, nos grita a todos:
Vamos, háganlo. Viendo el resultado, nos da las gracias por el servicio prestado, mientras el marciano continúa tumbado en el suelo, rodeado por los agentes, dentro de un pentágono dibujado en el suelo. Más tarde, de vuelta en el motel, John comenta: volví al bar para decirle a ese portero que llamara a su padre, pero no estaba allí. Probablemente no escucharía de todos modos. Es tarde cuando regreso al Starlight, y hay algo mal en mi habitación, algo que no debería estar ahí. El aire es espeso, como sopa. Desde la oscuridad, otro marciano aparece y le dice: Noche dura, amigo? ¿Acaso no lo son todas? John responde: sueños itinerantes flotan por las ventanas, se filtran por las rejillas del techo. El hombre de la habitación 48 sueña con su familia. Ha estado aquí 3 años. No ha visto a sus hijos en 2, pero todavía cree que su esposa va a aceptarlo de vuelta. El marciano comenta que eso es simplemente triste. John se dirige a él, inquieto, y le pregunta quién es. El marciano le responde: me llaman Desesperación, el asesino de la esperanza. Desesperación, el azul. Desesperación, el vacío. Despair de Zero. Desesperación 0. Como comentario, en el universo principal de DC existe un villano llamado Despero, quien es un conquistador intergaláctico y enemigo de la Liga de la Justicia. Finalmente se le acerca, se sienta junto a él y lo abraza, mientras le dice algo más. Soy tu nuevo compañero. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Absolute Martian Manhunter número 8, con guión de Dennis Camp y arte de Javier Rodríguez. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Saludos a Fernando Jiménez 9142. Nos vemos en el próximo video.